Top 5 intros más épicas del mundo. Advertencia, esto no es una película, te causará una crisis existencial. Estás advertido. ¡Buenas, buenas! El muchacho de los ojos tristes vive solo en la casita. Y amanecimos rica, sabrosa, deliciosa. Ahora sí viene el otro. No bailan las rochas, también las chetas. Nene malo, nene malo. Modo serio. Corte comercial. Aunque parezca extraño, algunos conceptos clave de la economía política siguen siendo tan oscuros hoy como hace 2 siglos. Ejemplos. Las nociones de dinero y de valor. El dinero ha sido caracterizado de diversas maneras, por ejemplo como el medio universal de intercambio, la mercancía de mercancías, la unidad de contabilidad, el lazo entre el presente y el futuro. La noción de valor objetivo, o valor de uso, central en la economía política, no está en mejor forma. Se lo define a veces en términos de necesidades, otras en términos de escasez. Finalidad de la teoría económica. Es explicar qué hace que una cosa, o una tarea, sea una mercancía, o sea, algo intercambiable por otra mercancía. Las propiedades profundas inobservables son psicoeconomía, microeconomía, variables macroeconómicas. Los conceptos cuantitativos son importantes en la economía política. Algunas propiedades cualitativas de los sistemas económicos, tales como la organización y el estilo de administración, no son menos importantes que muchas variables cuantitativas. Los economistas tienden a menospreciar tales propiedades. Los expertos en administración saben que pueden ser esenciales. Teorías y modelos económicos. Diferencia entre una teoría en matemática pura y una teoría en economía política u otro campo de investigación fáctica. Algunas de las proposiciones de estas últimas representan, correcta o incorrectamente, regularidades o leyes objetivas. Toda teoría genuina contiene enunciados legales, es decir, fórmulas que representan regularidades objetivas, leyes. Contiene tan solo tendencias, como las que resultan de análisis econométricos, no cuenta como teoría. Por consiguiente, no puede explicar nada. Tampoco puede usarse para calcular predicciones fidedignas. A lo sumo da extrapolaciones. Los modelos, conceptuales o teóricos, difieren de las teorías en 3 aspectos. Son sistemas hipotético-deductivos. Los modelos tienen un dominio, o clase de referencia, más angosto que las teorías. Son representaciones muy idealizadas, simplificadas, de sus objetos, tanto que algunos de ellos pueden llamarse caricaturas. A diferencia de las teorías, los modelos pueden no contener leyes. Maneras de construir un modelo teórico. Modelo libre. Modelo ligado. Pueden o no contener enunciados de ley. Contienen proposiciones de este tipo porque son generados especificando teorías. La economía política contemporánea tiene teoría neoclásica del equilibrio, y numerosos modelos, tales como los modelos lineales de producción. En todas las ciencias, incluso en física, debemos tolerar predicciones imprecisas de la forma. Políticas económicas. Tenemos a la economía positiva o estudio de los sistemas económicos. Economía normativa o formación de políticas y planes económicos. Primero veamos la economía positiva o estudio de los sistemas económicos. Es una ciencia básica e intenta explicarnos cómo funciona en realidad la economía. Los economistas se comportan como científicos. Por ejemplo, si quieren describir cómo afecta la subida de los impuestos sobre un determinado sector, realizarán un estudio sobre los efectos de las subidas de impuestos y sus consecuencias. Ahora, economía normativa o formación de políticas y planes económicos. Ciencia aplicada, rama de la técnica social, junto con el derecho y la pedagogía.
tiene una problemática propia. Enfrentan problemas económicos, tales como el de la inflación acompañada de desocupación. Mario Bunge en 1979 nos dice que, lo que comúnmente llamamos problemas económicos son problemas sociales multidimensionales que involucran no solo la economía, sino también la política y la cultura, y ello simplemente porque cada uno de estos es un subsistema de la sociedad. Entonces, puede haber modelos, casi, puramente económicos. Sin embargo, si es realista, todo modelo contendrá algunas variables no económicas, sea físicas, biológicas, psicológicas, o políticas. Por lo tanto, no puede haber políticas y planes eficaces que sean puramente económicos, o sea, que ignoren todas las variables no económicas que de hecho operan en todo problema económico. Una política económica puede fracasar por falta de cooperación popular, o puede tornarse anacrónica debido a una revolución social. Las políticas económicas son proyectos sociales, no proyectos de ingeniería. En efecto, toda política social, aun si pretende ocuparse de un solo sector de la sociedad, afecta a todos los demás. El diseño de políticas económicas involucra, o debiera implicar, un modelo de la sociedad íntegra, así como un conjunto de valores y objetivos. Los principales tipos de políticas económicas son el liberalismo, el intervencionismo, y la planeación central. El primero no recomienda política alguna, recomienda la inacción. Fundamento teórico. La economía es una máquina, o un organismo, autorregulada. El segundo tipo de política, el intervencionismo, se da en diversas variedades, posee una comprensiva política fiscal destinada a estabilizar la economía. Fundamento teórico. La economía no está naturalmente en equilibrio, como nos lo recuerda toda crisis económica. Justificación moral. Los valores supremos son el bienestar individual y la estabilidad social. Las políticas del tercer tipo, o sea, la planeación central, se usa para regular las economías socialistas y para guiar el crecimiento y la modernización de las economías del tercer mundo. Fundamento teórico. En algunos casos la teoría de Marx, de la acumulación primitiva del capital. En otros, simplemente la tesis de que allí donde no existe una clase de empresarios indígenas, el Estado debe desempeñar el papel económico principal, por ser el único sistema social dotado de los recursos económicos y del poder político para hacerlo. Fundamento moral. El atraso económico es denigrante. Ahora bien, un plan económico específico se funda sobre una política económica junto con un modelo de un sector económico o de la economía, así como datos más detallados. Política igual teoría más datos más sistema de valores. Plan igual política más modelo más datos. ¿De dónde? Plan igual teoría más modelo más datos más sistema de valores. Una teoría económica falsa, o un código moral anacrónico, imposible de poner en vigencia, arruinará el plan económico diseñado con el mayor cuidado. Para que un plan económico tenga éxito, debe ser tan solo un componente de un plan social comprensivo. De lo contrario, deberá tratar los factores culturales y políticos como variables exógenas que escapan al control de las autoridades del plan. En suma, todo plan viable de desarrollo deberá ser global antes de ser puramente económico, político o cultural. Solamente los países muy avanzados pueden darse el lujo de adoptar políticas y planes puramente económicos, porque ya han resuelto sus problemas culturales y políticos más urgentes. Pero incluso las mejores políticas pueden fracasar, sea porque ocurren acontecimientos inesperados, sea por deficiencias de los planes que se inspiran en dichas políticas. El monetarismo. Friedman sostiene que la política económica neoliberal, que se enfoca en conservar la salud de la economía, controlando la oferta de dinero, o sea la impresión de billetes de banco y el crédito bancario. La teoría básica del monetarismo consiste en un mercado competitivo no afectado por monopolios, oligopolios o gobiernos intervencionistas o sindicatos de obreros poderosos. Tanto los gobiernos conservadores y algunos liberales, adoptan el monetarismo por dos motivos. Porque es sencillo, porque favorece a los adinerados. Friedman ha contribuido en la fundamentación teórica de la política del monetarismo, llamándolo armazón teórica para el análisis monetario, el cual consiste en un programa para una teoría. Tiene una hipótesis sobre el origen de la inflación, la cual es causada por la impresión de dinero. La regla es parar las prensas de billetes. Ahora bien, en un estado benefactor el egreso, E, es una función lineal creciente de la tasa de desempleo, porque el gobierno paga compensaciones salariales. En cambio el ingreso, R, es una función lineal decreciente del desempleo, porque los desocupados consumen poco y apenas pagan impuestos. El resultado es que la velocidad a la que el gobierno imprime dinero, o lo toma prestado, depende linealmente de la tasa U de desempleo. En resumen, el desempleo causa inflación, la que a su vez aumenta el desempleo.
En su filosofía moral, social y política, se centran en el liberalismo económico o individualismo, que tiene los siguientes principios: egoísmo. Cada cual para sí, darwinismo social. Solo los mejores adaptados sobreviven, y merecen sobrevivir. La competencia económica. Liberalismo económico. Netamente distinto a la democracia. El monetarismo es un paragón de política económica anticientífica, porque se funda sobre A. Un modelo unidimensional, puramente económico, de la sociedad. B. Una teoría económica anacrónica llena de hipótesis no comprobadas o falsas. C. Análisis estadísticos que, en el mejor de los casos, solo exhiben correlaciones. D. Un sistema anacrónico de valores y de principios morales inhumanos que solo pueden destrozar el orden social. Los diferentes rasgos sorprendentes de la economía política, como el enorme valor que se asigna a menudo a hipótesis psicológicas y económicas, además de su ingenio matemático que se invierte en formalizar, adornar y analizar semejantes teorías y modelos fantasmales. ¿Pero qué es una ciencia? Una ciencia es un campo de investigación. Por ejemplo, C igual, W, S, G, F, D, B, P, K, O, M. 3. La composición de cada una de las 8 componentes restantes de C cambia, por lentamente que sea, como resultado de la investigación en el mismo campo y en campos cercanos. 4. La visión general o trasfondo filosófico G de C consta de A. Una antología de cosas cambiantes. B. Una noseología realista. C. El etos de la libre búsqueda de la verdad. 5. El trasfondo formal F de C es una colección de teorías lógicas y matemáticas al día. 6. El dominio o universo del discurso D de C está compuesto exclusivamente de entes reales, certificados, en lugar de, por ejemplo, ideas que flotan libremente en el espacio, pasados, presentes o futuros. 7. El trasfondo específico B de C es una colección de datos, hipótesis y teorías al día y confirmados, aunque no incorregibles, obtenidos en otros campos de investigación relevantes. 8. La problemática P de C consta exclusivamente de problemas cognitivos referentes a la naturaleza, en particular las leyes, de los miembros de D, así como de problemas concernientes a otras componentes de C. 9. El fondo de conocimiento K de C es una colección de teorías, hipótesis y datos al día y comprobables, aunque no finales, compatibles con los de B y obtenidos por miembros de W en tiempos anteriores. 10. Los objetivos o finalidades O de C incluyen el descubrimiento o uso de las leyes de los D, la sistematización, en teorías, de hipótesis acerca de D, y el refinamiento de métodos en M. 11. La metódica M de C consta exclusivamente de procedimientos analizables, criticables y justificables. 12. C es un componente de un campo cognoscitivo más amplio, tal que A. Las visiones generales, trasfondos formales, específicos, fondos de conocimiento, objetivos y metódicas de ambos campos tienen un solapamiento no vacío. B. O bien el dominio de uno de los campos está incluido en el del otro, o bien cada miembro del dominio de uno de los campos es un componente de un sistema incluido en el dominio del otro. Debemos de tener en cuenta que cualquier campo del conocimiento que no cumpla ni siquiera aproximadamente con las condiciones anteriores se llamará a científico. Un campo del conocimiento que las satisfaga aproximadamente, o en parte, podrá llamarse semiciencia o protociencia y si, además, está evolucionando hacia la plena satisfacción de todas las condiciones, lo llamaremos una ciencia emergente o en desarrollo. La economía política es una rama de la ciencia económica y la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Sin lugar a dudas, conceptualmente hablando, la economía es una ciencia social y como tal se estudia.